Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la dirección general de Jaime Nestares, de la gerencia de producción de Wilixar Calla, en el control técnico de George Castillo, en la moderación y conducción Ligia Perdomo, Edesio Brito Adrián, Martín Ramos y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Nos vemos y escuchamos por internet, desde luego por RCR750 en todas las plataformas, por rcr.750.com, que es nuestra página. Y de luego también les recordamos que, como lo hemos planteado semana a semana, a suscribirse a nuestro canal YouTube RCR750. Vamos a hacer causa común en el propósito que hemos planteado semana a semana, seguir hablando sobre economía. Y desde luego también les exhortamos a hacer contacto con nuestro blog www.laotraviarcr.blogspot.com, en donde no solamente ustedes encontrarán el archivo de nuestros más recientes programas y editoriales, sino también podrán tener acceso a otras fuentes de información económica nacional e internacional. Correo electrónico de La Otra Vía, laotravia@gmail.com. Bueno, nosotros damos inicio a esta conversación sobre temas económicos, apelando desde luego a nuestra compañera Ligia Perdomo, a quien le corresponde a partir de este momento dar lectura a nuestro editorial. Y luego vamos a entrar en algunos comentarios complementarios y con una conversación con alguien que nos va a ayudar a hacer entender lo que quisimos decir a partir de este editorial. Ligia. Sí, buenos días. Hoy el titular del editorial es ¿qué abunda más, el hambre o el COVID-19? Algún oyente de La Otra Vía, entre los tantos que le hacen seguimiento permanente a la programación de Radio Caracas Radio, nos conminó a responderle una curiosa pero interesante pregunta relacionada con una inquietud sobre qué abunda más en Venezuela, el hambre o el COVID-19. Obviamente no somos conocedores de la materia alimentaria, nutricionista, ni relacionada con el sector productor de alimentos. Tampoco dominamos el alcance general con el serio reclamo que puede hacer algún médico o especialista con lo que está sucediendo en el país en cuanto al comportamiento del COVID-19. Sin embargo, con absoluta propiedad y seriedad, sí podemos decir que ambos casos no les resultan ajenos a los especialistas en las materias de que goza Venezuela. De igual manera que si existe alguna duda o preocupación sobre hambre y pandemia en este momento, es a partir del hecho de desconocer el fondo de los temas, no disponer de una información que se corresponda con la verdad de lo que sucede, la manera como se le hace frente a las causas de ambos problemas, cuáles son los resultados que se están obteniendo y en qué se puede apoyar la ciudadanía para confiar en que se están ocupando seria y responsablemente de lo que implica la exigente fuerza de las causas. A la par de los casos de la alimentación y de la salud, hay tiempo suficiente en el seno de cada hogar para dedicarle minutos, horas, angustias y días continuos. La cuarentena, los encierros, las flexibilizaciones, entre otras disposiciones, han servido para todo, incluso para apreciar cómo es que todos los venezolanos estamos viviendo bajo amenaza y a qué nos enfrentamos si no obedecemos. Pero hay algo adicional que preocupa sobremanera y que tiene que ver con la alimentación. De la alimentación, la producción y de la excelente salud a partir precisamente de la ingesta de calidad como recurso útil de lucha humana contra las deficiencias alimenticias. Sin alimentación de calidad no hay salud que supere deficiencias y riesgos humanos de la vida. Preocupados por esta situación, es por lo que La Otra Vía ha considerado necesario abordar el tema de la alimentación en Venezuela con uno de sus conocedores. Se trata del productor agropecuario Tony Pestana, quien además ha prestado un conocido y valioso servicio al país como dirigente gremial desde la presidencia de FEDEAGRO y organismos institucionales afiliados. ¿Con qué fin? El de adentrarnos en cuál es la verdad de lo que sucede en nuestro país con la producción de alimentos, cuáles son los alcances verdaderos de la oferta nacional de esos bienes, a qué se debe que los subsidios públicos de alimentos dependan de importaciones y ofertas internacionales, mientras que la producción nacional continúa siendo una invitada ignorada en la mesa nacional.
Experiencias desafortunadas con la producción nacional de alimentos a partir de la fijación de un modelo de economía que se convirtió en la justificación de expropiaciones, expoliaciones, además del desmantelamiento de sistemas privados de financiamiento, sencillamente hoy no pasan más que ser desafortunados recuerdos de un daño invalorable por motivos que nadie se explica ni justifica. La formalización de acuerdos entre el Estado venezolano y productores de otros países y que concluyeron claudicando o desapareciendo sin motivos conocidos es una razón para el dolor, la decepción y el justificado cuestionamiento a quienes desestimaron que semejante proceder pudiera terminar siendo un retroceso costoso. Hoy, cuando poco se produce, mucho se necesita y la inversión privada inevitablemente se manifiesta reacia a promover riesgos en un ambiente en el que además la inseguridad jurídica y política no estimula a propios ni extraños. Debe reactivarse respuestas y propuestas que hagan posible la recuperación de la producción y el consumo de alimentos que nazcan en el suelo nacional. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Qué debería hacerse? Se puede producir, además sin que las cosechas terminen siendo una manera de empobrecer al consumidor y el productor venezolano. ¿Puede algún día ser tan competitiva nuestra producción primaria como para que antes que rendirle culto a la pandemia china, los venezolanos podamos prepararnos para competir con alimentos fuera del territorio nacional? Sí. Bueno, compañeros, a ustedes les corresponde interpretar lo que hemos querido transmitir con este editorial, que luego vamos a profundizar con nuestro invitado, el señor Tony Pestana. Definitivamente, muy buenos días a todos, a los oyentes de Radio Caracas Radio. Definitivamente el tema alimentación, el tema pandemia, el tema producción, el tema economía no escapa al análisis, no escapa a nuestra realidad. Antes de comenzar nuestra conversación, tuvimos la oportunidad de conseguir algunos datos que están estrictamente relacionados con la producción, están relacionados con la alimentación. Tuvimos la oportunidad de contactar una persona, una fuente que está vinculado con la producción de quesos en Venezuela. Y nos dio una cifra que nos llamó mucho la atención y que vamos a hablar, por supuesto, con nuestro invitado del día de hoy. Primero, ellos hay tres permisos que se necesitan para poder movilizar la producción, movilizar esa carga. No estamos hablando de costos de producción, estamos hablando de solamente los permisos que se necesitan para producir en Barinas, llevarlo a Caracas, por ejemplo. Tenemos el permiso INSAI, que es el permiso para la producción de la mercancía, para que la mercancía sea trasladada. Esto tiene un costo de media unidad tributaria, sabiendo que la unidad tributaria, de acuerdo al CENIAT, son 1.500 bolívares, ellos tienen que cancelar 750 bolívares. La guía de movilización de Contraloría Sanitaria tiene que pagar medio petro, un petro me dice está en 15 millones de bolívares, cada camión tiene que pagar 1.524.000 bolívares. La tercera guía es la guía SADA, que son también al final 0,5 unidades tributarias, 750 bolívares. En total, esta persona nos comentó que tiene que, por camión, 2 veces a la semana, 3.041.000 bolívares. ¿Por qué nos parece interesante tocar, que sea uno de los puntos que vamos a desarrollar el día de hoy? Porque esto tiene que ver también con la alimentación, el precio que al final se tiene que, usted consumidor, usted oyente, tiene que pagar por los alimentos, la forma como está incidiendo a eso, unido a todo lo que está pasando con la pandemia. Son de los puntos que vamos a estar desarrollando, son de las cifras que manejamos, porque muchas veces no se tiene claro por qué cuesta tanto un producto, porque un producto cuesta el día de hoy, me está costando, si ayer me costaba eso. Bueno, aquí están una de las razones. Señor José. Buenos días a la audiencia de Radio Caracas Radio y de La Otra Vía. Buenos días también a nuestro invitado. Sí, sumado a lo que plantea Martín, también hay otros factores, aparte de la pandemia. En Venezuela, por ejemplo, la gasolina, cómo se está haciendo para movilizar la producción. Se hablaba que a comienzos de año la producción estaba al 20% de su capacidad.
en este momento, con pandemia incluida, en cuánto estará esa producción. ¿Qué va a pasar de aquí al último trimestre? En mayo, si mal no recuerdo, debió haberse comenzado la cosecha para invierno, y eso se hizo, no se hizo, cómo se hizo. Entonces creo que son varios temas que podemos tocar con nuestro invitado, a que le damos la bienvenida desde ya. Antes de entrar con él, queremos recordarles a la audiencia que se comuniquen con nosotros a través del chat de YouTube, a través de nuestro correo electrónico laotravia@gmail.com, a través de nuestro Twitter @laotravia, para que nos ayuden a plantear temas para venideras semanas y algunas inquietudes que les surjan con respecto a este programa. Ligia. Aló, Ligia. Para que nuestro invitado también nos explique un poco en la onda que Martín y Edesio estaban comentando, o sea, cuáles son los costos, evidentemente, que tiene toda la cadena de los bienes que consumimos al final, y por qué esos precios que vemos hoy día y que evidentemente no responden al sencillo discurso del gobierno de la especulación, porque evidentemente es muy fácil decirlo y responsabilizar a los productores del sector privado de una especulación, cuando las causas de estas ineficiencias en el sistema se producen desde el mismo gobierno. Bueno, vamos a continuar nuestro diálogo a partir de este momento con nuestro invitado, el señor Tony Pestana. Cada uno de los colegas han hecho distintas reflexiones con base al tema de la producción de alimentos en Venezuela, y obviamente para nosotros, con 20 años en el aire, no es extraño el tema. Primero porque siempre hemos dicho que la producción de alimentos en Venezuela es de héroes, o sea, definitivamente. Una vez que nosotros, hace 20 años también, fuimos conocedores de un nuevo gobierno, una de las cuestiones, y la citamos inclusive en el editorial que se hizo presente, fue la manera como se quiso controlar la producción alimenticia en el país. Se entró en una fase de expropiaciones, de expoliaciones, de sanciones, etcétera, etcétera. Y los organismos del Estado, que eran prácticamente los rectores y los llamados a estimular la producción, para ser controladores de la producción. Esto se extendió inclusive al sector agroalimentario, al sector de la industria, y hemos concluido finalmente hoy, en pleno agosto del año 2020, en lo que tenemos. Y es que de alimentos se habla solamente cuando hay que traer CLAP del exterior. Los productores, sencillamente, lo citábamos la semana anterior, si no mal no recuerdo, llamando la atención a las autoridades sobre lo que se está produciendo, lo que se está dejando de producir, y obviamente el inconveniente adicional que se estaba creando con el tema de la gasolina, que se trasladaba obviamente a un problema adicional, que es la movilización de la carga y el final, y al costo del producto final, ¿no? Eso está en la bandeja, como diríamos nosotros a nivel comunicacional, o sobre la mesa, o en la agenda, como queramos llamarlo. Pero el tema está allí en el fondo. Cuando este oyente nos llamaba y nos hacía el comentario sobre el COVID y lo de los alimentos, era justamente llamando la atención de que aquí de lo único que se ocupaba en el gobierno era justamente del COVID, o sea, del problema de la pandemia. Pero el tema alimenticio y el tema de la producción de comida en el país prácticamente estaba olvidada, estaba ignorada. Por eso hemos pedido al señor Tony Pestana, que nos acompañe, que le transmita a nuestro oyente exactamente cuál es el problema de fondo en este instante y cuál es la razón por la que los precios a nivel de las ciudades están tan altos, y cuando siempre hay la presunción de que quien produce es el gran ganador y el que paga es el gran perdedor, en este caso el consumidor. Señor Pestana, gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a La Otra Vía. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, Ligia, Martín, Edesio y a todos los oyentes. Para mí es un placer comunicarme con ustedes, sobre todo en un tema tan importante para el país como es el tema agroalimentario. Mira, la verdad que nosotros no podíamos esperar un resultado diferente a la situación actual
con las políticas que ha asumido el gobierno nacional desde hace tantos años. Comenzando por ese cáncer que significó las expropiaciones, que en mucha parte de Venezuela o muchos ciudadanos no se dieron cuenta, pero en las expropiaciones comenzaron, al igual que comienza el cáncer, a comernos por dentro y nadie se iba dando cuenta, y con el tiempo es que nos dimos cuenta, caramba, todas esas unidades de producción, no solo la de los agricultores, sino que de alguna manera, y como bien lo decía Ligia, nos desmantelaron por completo. O sea, nos quitaron cuáles eran nuestros principales abastecedores de insumos, como lo fue Agroisleña, pero Agroisleña es solamente el símbolo principal, pero al resto también las acorralaron y tuvieron que irse, endeudadas y quebradas, el resto de los proveedores de insumos. Lo mismo pasó con las industrias metalmecánicas, la industria del plástico. A todas nos fueron destrozando y se creó una política alimentaria de puertos, una política de importaciones nada más. Mira, algo que no se dijo aquí, yo fui miembro del Consejo Nacional de Economía, el motor agroalimentario, cuando lo crearon. En ese momento presidía FEDEAGRO y fui convocado a esto con el sector privado y honestamente pensamos en el principio que podíamos generar soluciones, y así fue como fuimos trabajando, entregando una serie de propuestas de acciones para que tomaran medidas, y lamentablemente al cabo de 6 meses, 8 meses trabajando muy duro, aparecieron la política de los CLAP, que jamás en la vida se analizó en el seno del Consejo Nacional de Economía, en el seno de aquellas personas que supuestamente fuimos llamados para recomendarle al gobierno nacional qué había que hacer, y nunca nos pararon. Entonces lo que crearon fue una política de importaciones con el tema de los CLAP, que en ese momento estaba estipulado en 3.600 millones de dólares en inversión para los CLAP, cuando nosotros le explicábamos que con algo más de la mitad de eso, de la mitad, podíamos nosotros nuevamente recuperar todas las áreas de siembra y ya no poderte contar con una bolsita de comida, sino contar como era antes, con los grandes abastecedores de alimentos del país. En un momento, uno de ustedes tocó el tema de los costos. ¿Por qué está llegando tan caro? Mira, no hay, nosotros hemos hecho un análisis del costo de los agroquímicos que importa el propio Estado, que no lo importamos nosotros. Hace poco fue que tuvimos que iniciar para no terminar de cerrar a Santa María. Y los costos de los insumos nuestros que importa el mismo gobierno nacional son los más caros del mundo. Un glifosato, por ejemplo, que cuesta $2.8 en Estados Unidos, nosotros lo hemos comprado a Agroisleña en $8 y $9 el litro. Agropatria. Agropatria, que fue el nombre que ellos cambiaron. Pero aparte de los 3 permisos que hablaban, que era el tema de INSAI, movilización y SADA, hay uno que es el peor de todo y que son las alcabalas a lo largo y ancho del país. Mira, cuando estaba en el Consejo Nacional de Economía, gracias a Dios, teníamos algo de voz, y recuerdo que en un momento Padrino López me convocó a una reunión y le explicaba esto. Bueno, sacaron algunos coroneles en algunas alcabalas por un tiempo. Se adecentó la situación, pero después, hoy en día es un tremendo descaro, y es por eso que el principal obstáculo para que puedan llegarnos a nosotros de los Andes, todas las hortalizas en rama, que son los principales productores del país, es casi imposible, porque tienen que pasar como por 20 o 30 alcabalas, y en cada alcabala tienen que dejar o medio guacal de algo, o medio saco de algo. Entonces, ya no es efectivo, ya no es el dinero porque no lo hay. Sí, ahora me lo decía también esta fuente, ya no, aquella frase de dame para lo fresco, ya eso no existe, dame para la comida. Sí, y fíjate, en aquel momento la situación era grave, pero fíjate que no era ni la mitad de lo que ocurre ahora. Ahora, si tú no dejas medio saco de algo, medio guacal de algo, simplemente no pasas. ¿Quién termina pagando esto? Pues lamentablemente el consumidor. Lamentablemente, porque aquel agricultor que hoy siembra, sobre todo, sigamos el ejemplo de hortalizas, que quizás es uno de los más significativos, que hoy está sembrando el 15 o entre el 12 y el 15% de su producción, cifra de Gerson Pavón, director de hortalizas de FEDEAGRO, tiene una producción muy pequeña en una unidad de producción que evidentemente alguien tiene que pagar los costos de esa unidad de producción,
Entonces tienes un flete que, aparte de la gasolina de ellos, que el resto del país está viviendo ese problema de hace poco, de hace un año para acá, pero los Andes tiene 5 o 6 años viviendo con esa calamidad, pagando gasolina a costos muy altos. Y entonces, bueno, ahí sumando una cosa con otra, comienza a llegarle al consumidor unos precios exorbitantes. Fíjate, hoy estamos perdiendo la mitad de lo que se cosecha. O sea, lo poco que se cosecha no lo puedes trasladar por el tema de la gasolina. Entonces, ¿quién va a costear esta situación? O sea, si le quitas el precio, simplemente vas a matar otro agricultor más. Es una situación bastante grave. Ahora, cuando tú piensas que hay un gobierno nacional que desconoce las políticas públicas, entonces dice, bueno, están equivocados. No, pero aquí no hay error ninguno. Aquí la política, las acciones que había que tomar, Fedeagro la ha colocado, no solo en mi gestión, con Aquiles Hawkins actualmente, y antes con Pedro Rivas, Gustavo Moreno, se colocaban solamente el ministro Efrén Pérez, y en alguna pequeña etapa Iván Gil nos oyó y se tomaron algunas cosas. Pero la política de importaciones a partir del 2004, caramba, eso fue una felicidad para ellos. Y aquí los dos únicos que han crecido en el país fue Puerto Cabello y Puerto La Guaira. Pero el resto de los agricultores del país, y yo estoy en el estado Portuguesa, que es el principal productor agrícola de Venezuela, y de verdad que aquí da lástima. Aquí nadie sembró completo y la gran mayoría de las fincas están cerradas. Y cerradas no es porque no quieran apostar, no, es porque no pueden accionar. La siembra que se debió haber realizado en mayo, aparte de que vivimos una situación climática atípica que nos está golpeando bien fuerte, también limitó a la gran mayoría de los productores, y la cosecha que vamos a tener a partir de septiembre va a ser una cosecha similar a la que teníamos hace 60 o 70 años. La verdad que la situación es triste, es grave y es muy preocupante. Señor Pestana, en este momento, ¿cuál es la realidad de la relación gobierno-productores? ¿Hay algún acercamiento? ¿Hay alguna manifestación que haga suponer que puedan haber cambios? Porque cuando había mucho dinero y se disponía a mano llena, se gastaba y se gastaba y se gastaba. Y bueno, se produjo todo lo que vivimos y todo lo que significó ese cáncer, como usted lo calificó al comienzo, con respecto a la producción nacional. Pero en este momento no hay dinero, lo que hay es una sanción permanente en contra de quienes tienen bodega, supermercado, negocio, porque bueno, estamos ante una realidad sanitaria a nivel global, a nivel mundial, que nos está haciendo mucho daño, pero aquí hay que cumplir con un sistema, hay que cumplir con un servicio que se le presta a la población que no tiene dinero para comprar, ni a la que tiene para trabajar. Uno dice, ¿por qué razón, si algunos productores han venido diciendo una vez más que sí se puede producir acá y se puede atender la necesidad de la población venezolana, por qué no hay una respuesta por parte de las autoridades? Ustedes no han hecho la gestión que les corresponde como dirigentes, sencillamente los han ignorado una vez más. ¿Exactamente qué nos está sucediendo en este momento? Bueno, mira, en primer lugar, sí hay posibilidades, evidentemente no en el corto plazo, porque el nivel de destrucción del campo ha sido muy grande, y no solo del campo, sino de las cadenas agroalimentarias en general. Pero nosotros sí podemos abastecer prácticamente la totalidad de las necesidades, exceptuando alguna que otra cosa como el trigo que no se da en Venezuela. Pero claro que se puede. ¿Qué está pasando? A Fedeagro tienen año y medio que no lo reciben. O sea, el presidente actual de Fedeagro, Aquiles Hawkins, y su equipo de trabajo, con sus propuestas de acciones, no ha podido entregarlas al Ejecutivo porque simplemente no lo reciben. ¿Y a quiénes reciben? A 10 o 15 empresarios que son los que se reúnen con el gobierno nacional y son los que teóricamente están hablando en nombre de los productores, cuando lo que son es industriales. Pero fíjate, si esos industriales fueran tan buenos como pareciera, yo les preguntaría por qué, si la poca producción que hemos tenido en Venezuela en el 2018 y en el 2019, ¿por qué se coloca en la cola de compra? O sea, quiero que sepan que cuando nosotros vamos a vender el maíz, no podemos venderlo a pesar de que no hay prácticamente nada, porque ellos primero están importando y tienen que honrar los compromisos de importación.
y nosotros entonces tenemos que esperar 3, 4 y 5 meses para que nos paguen el poco maíz que sembramos, porque nos meten en la cola. Entonces, fíjate, una de las cosas que nosotros le hemos planteado al gobierno nacional es, mira, exige un certificado de insuficiencia nacional, o sea, que los productores venezolanos puedan decir, mire, ciertamente ya no tengo maíz, para tú poder comenzar a importar, a realizar las importaciones complementarias que necesite el país. Pero eso no se está haciendo así. ¿Por qué? Porque los 10 o 15 que están asesorando son los que precisamente tienen mayor apetito en las importaciones de materias primas, porque bueno, para ellos es un negocio. ¿Ese negocio tiene sociedades internas en las autoridades? Preguntémosles a Alex Saab. Bueno, es que no hay ninguna duda. O sea, si cometes tantos errores y le das tanta prioridad a las importaciones, pues evidentemente, mira, aquí se ven industrias o organizaciones que no existían, hace 3 años no existían, y hoy en día son emporios, pero cuando tú los ves quiénes son, dices, caramba, pero jamás apareció en el sector agroalimentario. O sea, son gente que está apareciendo en este momento, intentando robarle los agricultores de las organizaciones que siempre han estado establecidas. ¿Y cómo se lo roba? Bueno, si buscan la forma de que las asociaciones no puedan tener ningún tipo de insumos o ningún tipo de capacidad, pues evidentemente el productor lamentablemente va a tener que irse buscando su instinto de sobrevivencia. Entonces, es lógico que aquí alguien está negociando de ambas partes. O sea, alguien se está beneficiando que no es precisamente ni el agricultor ni los consumidores. De los consumidores. ¿Cuál es la capacidad? Disculpa, dice, ¿cuál es la capacidad en este momento para abastecer la demanda? No, mira, en este momento ciertamente estamos muy complicados, porque fíjate, nosotros no tenemos ni gasolina. Para que la audiencia entienda, mira, un maíz que le caiga un ataque de plaga, en 2 días puede acabarte la totalidad de la siembra que tengas. Y nosotros en algunos momentos estamos durando hasta 15 días sin poder ir para la finca porque no tenemos cómo trasladarnos. Entonces, lo que duele es lo siguiente: no hay gasolina en la estación de servicio, pero después si lo vas y lo compras en $2 o $3, entonces ahí sí aparece la gasolina. O sea, caramba, la corrupción pareciera que está en el ADN de muchas personas y no se dan cuenta la terrible gravedad. Entonces, se le miente a los consumidores cuando se les dice, mira, que con las importaciones te sale más económico. Pero ¿quién va a poder comprar alimentos, así fueran económicos, subsidiados, lo que sea, si no tienes trabajo? Entonces, si nosotros de alguna manera limitamos que aquello que podemos generar trabajo decente en el país, y ojo, hay 17 estados que dependen como primera o segunda actividad de la agricultura o de la ganadería. Entonces, habría 17 estados condenados a no poder alimentarse porque no tendrían trabajo. Y en estos estados, fíjate que aquí en el comercio se dice que en diciembre se vendía, era cuando los agricultores nos iba bien, porque es verdad, es una dependencia casi que total de los agricultores del país. Bueno, hoy la sobrevivencia de los alimentos está seriamente comprometida porque súmale a todo aquel cúmulo de problemas que tenía, una pandemia que es real y que nos está afectando, bueno, y a la cual se le están atribuyendo algunos de los problemas que tenemos que realmente vienen de hace tiempo. Tengo dos planteamientos, señor Tony. Usted dice que hay productores fantasma, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A los productores conocidos, ¿cómo están haciendo? O sea, ¿consiguen algún financiamiento internacional? O sea, por ejemplo, yo estoy en Chile y acá el gobierno, el Estado, da aportes y da ayuda a los productores. En Venezuela sabemos que eso no es así, a menos que, como usted dice, sean allegados o sean afectos. ¿Cómo hacen? ¿Consiguen algún financiamiento internacional para recuperar la producción? Y otro planteamiento que le iba a hacer era, si estuviera en sus manos en este momento recuperar o parte de la producción, o sea, que puntualmente, ¿cuáles serían las decisiones que tomaría en lo inmediato? Bueno, mira, en primer lugar, en el mundo reconocido por la FAO, el nivel de subsidio es de $1.000 millones diarios, sumados en todo el mundo. O sea, se calcula en $365.000 millones el nivel de subsidios al sector agrícola, al sector primario, a nivel mundial.
O sea, que eso que hace Chile lo hace Estados Unidos, lo hace Japón, lo hace todo el mundo. No se está haciendo en Venezuela. Pero nosotros no queremos subsidios, nosotros no queremos regalos, nosotros lo que queremos es herramientas para poder trabajar. Ahora, en razón del tiempo, yo tengo unos ítems sobre el corto plazo y el mediano plazo, lo que habría que hacer en Venezuela para sacar adelante lo más pronto posible la producción de alimentos. Evidentemente, en este momento que ya se inició que ya la siembra se realizó, mayo, junio, julio, tenemos que salvar lo poco que hay. Y para salvar lo poco que hay que ubicar combustible, obligado. Entonces, el combustible para salvar la siembra existente. La gasolina en la finca, las gasolinas se necesitan en la finca también para cuando uno va a aplicar veneno, herbicidas o insecticidas en las asperjadoras. Pero también necesitamos gasolina de avión, porque cuando el maíz ya está grande, de 2 metros de altura, no hay nada que pueda entrar. Entonces, cuando le cae gusano, la única manera de atenderlo es con avión. Y los aviones estaban parados hasta hace poco. Se les dio 5.000 litros de gasolina a cada empresa de fumigación, pero eso duró un día. Ese es otro de los riesgos. Y después el diésel para poder nosotros cosechar y poder trasladar los alimentos. O sea, eso hay que hacerlo en lo inmediato para salvar lo poco que hay en el campo. Condicionar las importaciones a certificado de suficiencia nacional, que fue algo de lo que hablamos hace ratico. Tú quieres importar, bueno, primero compra todo lo que hay en el país, de manera que el productor pueda tener recursos y afrontar el siguiente ciclo. Aquí no hay financiamiento internacional ni nacional. Desde el año 2019, de enero de 2019, nosotros no tenemos ningún tipo de crédito. Que, por cierto, en los primeros 17 años de esta gestión, el crédito no fue problema. No fue problema. El financiamiento, que es una de las patas de la mesa, nunca fue problema. Ahora, hoy sí. ¿Por qué? Porque el poco financiamiento se lo dieron a esas industrias que ahora aparecieron en el sector, o algunos agricultores que aparecieron en el sector con grandes fincas, aunque no produzcan nada. Otro tema que hay que hacer es implementar aranceles a la importación. Cualquiera puede decir, bueno, pero vas a encarecer los alimentos. No, pero es que esos aranceles tienen que ir en forma de apoyo a los productores para que puedan, de alguna manera, comenzar a recuperar las cosas. Mira, que se está canibalizando la maquinaria y da dolor. O sea, de 2 tractores a hacer 1, de 3 tractores a hacer 1, de 4 a hacer 1. Eso es muy grave y va a ser muy difícil para poderlo recuperar. Hay algunas fuentes de financiamiento como las bolsas agrícolas que podrían permitir en algún momento el negocio entre el comprador y el vendedor y significa más o menos un esquema de financiamiento. ¿Cómo puede ser que un beisbolista en Estados Unidos tiene más recursos que todo lo que es el financiamiento posible de la banca? 170 millones de dólares, algo así tenemos nosotros. Hay beisbolistas que ganan 300 millones de dólares en 8, 10 años en su firma. O sea, un beisbolista tiene más dinero que todo lo que pueden tener los agricultores de Venezuela en esquemas de financiamiento. Con esto no critico al beisbolista, con esto lo que estoy es explicando lo débiles que estamos. Sí. La ruralidad da dolor. Aquí no ha migrado más personas porque apareció el COVID, pero si no se hubiera terminado de ir la ruralidad. Mira, aquí hay caseríos que duran 8 y 9 meses sin agua. Agarran agua de los caños, de donde consigan el agua, de un charco. Los agricultores apoyamos hasta donde podemos. La electricidad se va en un campo y dura una semana, 8 días, 9 días, 10 días sin electricidad, y allá sí es zancudo, no es como aquí en la ciudad. La verdad que se ha hecho invivible la situación en el campo. Y por cierto, Corpoelec más nunca apareció. Las atenciones de los problemas y las fallas en el sector rural se está atendiendo con cuadrillas sin experticias técnicas para poder intentar de alguna manera dar la poca energía eléctrica que existe. La verdad que la situación es bastante complicada, pero bueno, en el corto plazo, básicamente eso es lo que deberíamos hacer. Incluso la LOCTI, hay una ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación, en la cual las empresas le entregan recursos al Estado para generar conocimiento, y aquí no se genera conocimiento de nada. De hecho, el poco conocimiento que hay, que es en las universidades, están intentando de alguna manera ver cómo le cierran la Santa María, pero los tercos profesores en Venezuela y los tercos estudiantes pues se niegan a morir y siguen intentando de alguna manera que exista el tema de la educación, que es el que nos puede salir adelante. Eso cuando nos vamos por el corto plazo. Ahora,
El tema es que el hecho en Venezuela aquí se olvidó por completo. La industria metalmecánica que paradójico, ¿no? ¿Perdón? Paradójico, además. Mira, la industria metalmecánica que sobrevivía, o sea, demandaba la materia prima de las industrias básicas, pues todos sabemos que las industrias básicas terminaron de morir. Pues por lo tanto tienen que importar mucho más caro y evidentemente entonces producir en Venezuela le termina saliendo más caro. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno nacional? En vez de apoyarnos, nos dice ladrones. Mira, ¿cómo es que algo importado sale más barato que aquí? Es lógico que salga más barato que aquí por la serie de obstáculos que estamos viviendo. Cuando nos vamos a la industria del plástico, mira, algo muy grave. Nosotros estamos recibiendo los agroquímicos, los pocos agroquímicos que tenemos, nos dicen, mira, tráete unos potes. Entonces, algo que tiene que ser tan delicado, tenemos que llevar unos potes cualquiera, lavarlos, ir para allá, nos lo colocan como hacen con el jabón líquido ahora. Bueno, lo mismo están haciendo con los agroquímicos, y después tienen que llevar un marcador para anotar por fuera qué significa, qué es lo que tienes allí. Que por cierto, hemos tenido equivocaciones en el campo y hemos hecho desastres. Pero bueno, hasta eso está ocurriendo porque la industria del plástico de hace rato cesó sus operaciones porque simplemente no tiene la materia prima que antes suministraba Pequiven, que vendía Pequiven. Y cuando vamos al tema de los insumos, los pocos que hay son muy importantes. Estamos conversando con Tony Pestana. Tony Pestana es no solamente un productor agropecuario de la zona centro-occidental, sino adicionalmente un dirigente del sector de la producción de alimentos del sector primario venezolano. Dos preguntas, diríamos que retadora. ¿Por qué el sector agropecuario no pide libertad para producir y exportar? Ya que en Venezuela ustedes no son queridos, no son deseados o no se les necesita, por lo visto, que se les permita producir en función del mercado internacional y quizás ustedes tienen en su mano la solución por otra vía y es el estímulo del campo por la vía del esfuerzo individual, si es que eso es posible. Y la otra es, ¿qué futuro tiene definitivamente la producción de alimentos en Venezuela? Porque si la posibilidad que existe es solamente para un grupo de favorecidos o de bienvenidos a las instancias gubernamentales, entonces definitivamente los productores tradicionales del campo venezolano están prácticamente condenados a desaparecer, ¿no? Mira, muy buenas las dos preguntas. Con el tema de la exportación, en ese 2016 te voy a dar un ejemplo muy claro. Nosotros, una empresa de acá de Turén, exportaba ajonjolí. La mayoría de las ajonjolí que sembrábamos se dedicaba a la exportación. Vinieron 40 camiones desde Sao Paulo, Brasil, por tierra, para llevarse el ajonjolí, que ya tenía los permisos y que ya tenía todo. Amigos, los 40 camiones se fueron vacíos por una negligencia en Caracas que no se le quiso dar una especie de autorización para la exportación, porque querían obligar al industrial a ir en una especie de sociedad con el Estado, con el gobierno, una especie de sociedad para las exportaciones. Amigos, nadie quiere al gobierno como un socio. El gobierno no, de hecho, el gobierno no tiene por qué estar exportando, lo que tiene es que facilitar que las empresas que están en el país puedan exportar para generar divisas. ¿Cuál es nuestro futuro? Bueno, depende de dos escenarios. Bajo el escenario de las políticas actuales, el futuro es a seguir cayendo, a seguir cerrando y a la gente tener que irse porque no va a haber cómo comer. Ahora, el escenario de otro sistema, de un gobierno amigable con la producción nacional, las posibilidades de nosotros son inmensas. No solo para abastecer el mercado nacional como lo hicimos en casi todos los rubros. Por cierto, quiero que sepan, por 24 años exportamos arroz, por más de 100 años exportamos café, pero el arroz fue hace poco, hasta 2004, 2005, algo así. Nosotros fuimos autosuficientes en maíz blanco e incluso el exceso lo pasamos hacia el maíz amarillo para el consumo de alimentos para animales. Nosotros producíamos antes algodón, casi 40.000 hectáreas, hoy ni una sola hectárea. O sea, son muchos los rubros donde nosotros no solo tenemos posibilidades, es que ya lo demostramos en su momento. Mira, en caña de azúcar, nosotros llegamos a producir en el 2005, 9.200.000 toneladas. Tenemos 3 años estancados en 2 millones de toneladas.
estancado. Y si tú vas viendo cada uno de los sectores, qué es lo que está pasando, bueno, quien nos ha puesto los obstáculos es el propio Ejecutivo Nacional con sus antipolíticas agrícolas. Bueno, quizás porque al fin y al cabo, y es la gran realidad de acuerdo a lo que usted ha explicado, es que en el medio del escándalo, por llamarlo de alguna forma, lo que hay es un super negociado, porque alguien está definitivamente propiciando y creando condiciones para que se den importaciones y para que no se le permita al productor nacional recuperarse ni convertirse en un suplidor interno, ¿no? Yo quería hacer una pregunta, señor Tony. Si bien es cierto que tienen demasiados obstáculos, limitaciones para poder movilizar los productos, sin embargo, en Caracas, en los últimos días yo he visto particularmente, cómo han proliferado las ventas de frutas, vegetales, verduras, en negocios que se están reconvirtiendo precisamente por la cuarentena, por la pandemia, que no han podido abrir porque no entran dentro de los rubros priorizados, los sectores priorizados, y se están reconvirtiendo. Entonces, mi pregunta es un poco, suena como contradictorio, es como no pueden movilizar los productos, pero sin embargo, en mi entorno he visto cómo han abierto en las últimas 2 semanas 3 locales de ventas de frutas y verduras. Entonces, un poco, ¿a qué obedece ese comportamiento? Bueno, pero fíjate, en primer lugar, ves en gran parte del país donde habían zapaterías y ahora están vendiendo alimentos. ¿Qué está pasando? Los pocos recursos que tienen las personas lo están dedicando a algo que es esencial, como es tener que comer. Eso está ocurriendo en muchas partes. Ahora, un tema que no nombré con lo del sistema de guiado. El guiado no pretende solamente colocar una traba burocrática en términos económicos, sino que el guiado te dice a ti a dónde tienes que vender. O sea, en el guiado, si tú tienes un camión de arroz que vas a vender y tú dices, bueno, tengo un comprador en Barquisimeto, el Estado te dice a ti, no, es que no le vas a vender al señor de Barquisimeto, tienes que irte para Caracas, en el barrio tal, tienes que irte al municipio tal, y allá tienes que ubicarte un comprador y vender. O sea, está claro en el país que las preferencias de venta vía guiado, vía obligatoriedad, ha sido para Caracas. ¿Por qué? Bueno, es la capital, es lo que más se conoce. Buena parte del mundo cree que como se vive en Caracas, vive el resto del país. No, nosotros la hemos vivido muy fea. Mira, en Portuguesa incluso, en algún momento lo hablé en Miraflores, que cómo era posible que había municipios que no tenían 1 kilo de arroz para comer, en el estado que mayor producción de arroz tenía. Y resulta que en Caracas, yo lo veía porque en ese momento presidía FEDEAGRO, en cualquier parte había arroz del nacional. ¿Y cuál era la causa? De que se obligaba a que había que vender para Caracas, así no tuvieras clientes. Bueno, créalo, pero te vas y me vendes en Caracas. Entonces, bueno, esa es una de las cosas. Acuérdate que Caracas a veces, igual que el tema eléctrico, igual que muchas cosas, ustedes cuando sufren una falla eléctrica es porque nosotros hemos sufrido 20 o 30 veces. O sea, no tengo celos por nuestros amigos de Caracas, pero es lo que el gobierno nacional de alguna manera cree que es la imagen del país. Estrategia. Una imagen muy triste porque o no hay luz, o no hay agua, o no hay internet, o no hay seguridad, que es la otra parte, ¿no? La parte complementaria de lo que vivimos en la ciudad. Señor Pestana, a nivel sectorial, bueno, hay algunos beneficiados, hay algunos privilegiados, evidentemente, que son esos nuevos productores y nuevos industriales que tienen pues la ventaja de puerta franca en las instancias del Estado. En algún momento se le habrán acercado a ustedes también con el propósito de convertirlos en socios, ¿no? No, estas nuevas empresas lo que sí han hecho es, de alguna manera, conquistar los agricultores que por muchísimos años vivimos en algunas organizaciones, que incluso de las cuales somos socios, diciéndole, mira, pero es que tu organización no te entrega fertilizante, yo tengo fertilizante. O tu organización no tiene plata, yo tengo plata. O sea, de alguna manera, el gobierno nacional ha intentado sacar del juego a todo aquel que le haga una crítica, así sea constructiva, pero todo aquel que se atreva a hacer un reclamo va para afuera. ¿Y quiénes van? Mis consentidos o mis testaferros. Aquí hay gente
que eran buhoneros hasta hace poco y ahora son extremadas industriales con aviones privados, pero con una grosería de vida que no quieren disimularla tampoco. O sea, les encanta que la gente vea su nueva forma de vida. Y bueno, eso lo sabemos todos y sabemos también de dónde viene, ¿no? Pero lo que nosotros queremos es que haya una sociedad nuevamente donde la honestidad, donde la transparencia vuelva a ser parte de nosotros, de la sociedad como tal, y que haya una armonía decente. Muchas gracias, señor Tony. Ya hemos llegado al final del programa por esta semana. Así que nos despedimos. Gracias a la dirección de Jaime Nestares, a la producción de Wilix Cercaya. Martín. Gracias, Ligia. Sí, gracias a ustedes. Recuerden que RCR, la radio que se ve, está con todos ustedes. Gracias por sus aportes. Importantes que nos continuemos la comunicación para que estos temas los podamos seguir desarrollando y seguir aportando, buscando soluciones y buscando el mejor país, que es el que todos al final del día aspiramos. Decio. Bueno, sí, como siempre lo decimos también semana a semana, pues a nuestros oyentes, no dejen de escribirnos. Han nacido hoy la posibilidad de hacer un análisis muy interesante, precisamente por un mensaje de un oyente, y que esperamos que la próxima semana pues estemos recibiendo más mensajes de nuestros oyentes para que podamos seguir avanzando en lo que es el análisis de la realidad económica venezolana. Hasta la próxima semana. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.